Vamos a orar, hermanos. Dios de amor, te damos gracias por esta oportunidad y pedimos que bendigas este tiempo de meditación, de estudio, que podamos seguir aprendiendo, seguir conociendo, y ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Cristian para que le sigas bendiciendo, Señor, en sabiduría y en conocimiento. Ayúdanos con tu espíritu, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dijo el predicador presbiteriano, uno y que le llamaron el príncipe de los predicadores en América Latina, así lo llama el buen Pablo A. Jiménez, hablando de don Cecilio Arrastía, y dice que estamos en la recta final, que ni es recta ni es final, sino que es una curva que antecede una victoria definitiva. Entonces estamos hoy en la penúltima charla con el hermano Cristian para empezar. Y hoy vamos a hablar de la profecía en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Es correcto, Cristian? Bien, adelante, Cristian. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí, por participar. Un saludo nuevamente a el pastor Isaac, que nos está presidiendo, y al pastor Ramón, que está al cargo en el presbiterio. Saludos, hermanos de Chihuahua, hermanos de Sonora, y otros hermanos que nos acompañan. Bienvenidos. Decíamos la sesión pasada que el judaísmo oficial, a partir del tercer siglo antes de Cristo, quiso enseñar que la profecía se había acabado con Esdras, y creo que alcanzamos a comentar que es una enseñanza sin mucho fundamento, porque en realidad otros textos bíblicos todavía se estaban elaborando, y porque, la necesidad de que sigamos teniendo mensaje de parte de Dios, pues estaba presente y siempre va a estar presente en el pueblo que está sobre la tierra, de tal manera que surgió la apocalíptica. Y la apocalíptica era un intento por responder frente a una situación que requería la profecía, y en contraste una postura que decía que ya no había profecía. Entonces surge este nuevo género apocalíptico, un tanto mistérico, en tanto que supone que hay otras revelaciones escondidas en el cielo. Pero lo interesante ahora, porque eso ya lo comentamos la vez pasada, claro, si hay dudas, podemos ampliar al final, pero lo interesante aquí también es reconocer que en esa literatura apocalíptica se usaba el nombre y el prestigio de muchos profetas. Tenemos, por ejemplo, el libro El Testamento de Abraham, en el que incluso Jesús se basa para contarnos la parábola de la puerta estrecha y la puerta ancha, el camino angosto y el camino ancho. Tenemos la cita de la epístola de Judas, citando a Enoc, cuando dice que, como profetizó Enoc, que el Señor viene con sus santos. Eso está en el libro de Enoc, capítulo 2, verso 1. También la epístola de Judas está citando a otro libro apócrifo que se llama La Ascensión de Moisés, cuando nos dice que el diablo peleaba por el cuerpo con Miguel. Entonces, además, muchas otras citas indirectas, prácticamente todas las citas que coinciden con esta literatura sobre los temas del Hijo del Hombre, de la resurrección, del Hades, de la inmortalidad del alma, del paraíso, etc. Pero lo que estoy subrayando es que esta literatura, por ejemplo, se llama el libro de Enoc, la ascensión de Moisés, el martirio de Isaías, el testamento de Abraham, el apocalipsis de Baruch. O sea, siempre se está intentando sostenerse en nombres de personas que fueron profetas, porque el Génesis
sí llama a Abraham profeta. Lo mismo que Moisés, pues, es el gran profeta. Claro, después el profetismo ya como un hecho más histórico surge en Israel recién la conquista de Canaán. Y el profetismo más elaborado, más teológico, pues va a surgir en el siglo VIII. Pero bueno, entonces estamos en este periodo que podemos llamar intertestamentario y vemos la necesidad de la profecía y los recursos para seguir aludiendo de alguna manera a la profecía. Ahora, el judaísmo oficial desde entonces ha tenido la idea de que efectivamente con Esdras se terminó la profecía, pero que se espera, a pesar de todo, un profeta escatológico. Las corrientes judías son varias. Algunas piensan que ese profeta escatológico es lo mismo que el Mesías, otros lo distinguen del Mesías, pensando sobre todo en aquel texto que nos dice que Elías vendrá, Elías volverá. Y entonces, precisamente los discípulos, cuando le preguntan a Jesús si no es necesario que Elías vuelva, ellos están poniendo de manifiesto una creencia común en el pueblo. El pueblo, por supuesto, también necesitado de una palabra de parte del Señor. Estoy usando una frase de Paul Tillich, ¿no? Una palabra de parte del Señor. No deja de aceptar profetas. El Evangelio de Lucas, todavía en lo que podríamos considerar el final del periodo intertestamentario, nos dice que Ana era una profetisa viuda desde hacía muchísimos años y la autenticidad de su ministerio profético está avalada por un escritor inspirado como es Lucas y por el hecho de que el Espíritu Santo le guía de manera patente como para presentarse en el templo en el momento oportuno y reconocer en un pequeñito, al igual que Simeón, reconocer en un pequeñito indefenso la salvación de Dios. Ahí tenemos una profetisa, lo que nos muestra también que llegó a haber casos de profetas que, a pesar de la doctrina oficial, el pueblo reconocía. Por eso cuando aparece Juan el Bautista, la gente ve en él a un profeta. Y los oficiales judíos le preguntan si él es profeta. Él, por modestia, dice, soy solamente una voz que clama en el desierto. Claro, esta actitud de modestia no es exclusiva de Juan, debería ser cualidad de todo siervo de Dios. Ya recordamos cómo Amós decía, yo no soy profeta ni discípulo de profeta, yo soy un campesino que va detrás de la yunta y recojo higos silvestres. Lo mismo Juan, ¿no? Dice, yo soy una voz que clama en el desierto, pero con eso a su vez está aludiendo de una manera muy precisa al anuncio de Malaquías y de Isaías de un precursor a la tarea mesiánica, ¿no? Es modesto, pero no deja de reconocer y de señalar el plan de Dios, la voluntad de Dios. Luego viene Jesús y por supuesto que nosotros sabemos que es el Hijo de Dios y toda la cristología, pero la gente de su tiempo no ve en él más que otro ser humano. Claro, empieza a verlo a veces un tanto extraordinario por la manera que enseña, por los milagros que hace, otras veces con incredulidad porque no es más que un carpintero, porque no estudió en la yeshiva, en la escuela de rabinos, porque no tiene cartas de los sacerdotes, etc. Pero entonces le tratan como a un profeta, incluso algunos dicen, este es el profeta.
Cuando los discípulos le dicen a Jesús que si no va a venir primero Elías, él les dice, cierto, Elías tiene que venir primero, pero les digo que Elías ya vino. Elías ya vino. Claro, esto pone un poco en jaque a cierta corriente o al menos a cierta postura dentro del dispensacionalismo que espera una vuelta literal de Elías. Jesús dice, Elías ya vino. Y es evidente que se está refiriendo a Juan el Bautista. Y es más, Jesús dice, no solo fue un profeta, es el mayor de todos los profetas, nacidos de mujer, ¿no? Es el mayor de todos los profetas. Entonces, si Esdras hubiese sido con quien la profecía terminó, Jesús no hubiera podido decir que Juan era el mayor de los profetas, ni Lucas hubiera dicho que Ana era una profetisa, y Jesús hubiese aclarado a las personas que él no era un profeta. Claro, Jesús es más que un profeta, pero es un profeta también. Sabemos de los 3 títulos cristológicos, rey, sacerdote y profeta, como tipológicamente, de alguna manera, lo había sido David y lo había sido Moisés, rey, sacerdote y profeta. Y lo somos nosotros ahora. Entonces Jesús, como un maestro que entre los temas que aborda hay gran proporción del ámbito escatológico. Estamos estudiando en nuestra iglesia los domingos el Evangelio de Lucas y hemos visto desde más o menos el capítulo 10, capítulo 9, 10, que Jesús se encamina ya hacia Jerusalén y cómo a partir de ese momento, propiamente todo lo que diga Lucas hasta el final, tiene un contexto y tiene un carácter y tiene una relación escatológica. Así que incluso ha habido teólogos, sobre todo en el siglo XIX, que veían en Jesús el fundador de un grupo más, que como muchos grupos en ese entonces seguían a ciertos profetas, porque efectivamente es una época en que antes y después de Cristo se levantan muchos profetas y se levantan incluso algunos mesías. De ahí que tengamos, por ejemplo, en el Evangelio, el registro tanto de Jesús como profeta en el sentido amplio, es el mensaje de Dios. Jesús trae el mensaje y Jesús es el mensaje. En Jesús se conjunta mensaje y mensajero. En ese sentido amplio, Jesús es la palabra de parte de Dios. Jesús es la palabra profética más excelsa. Por eso la carta a los Hebreos dice que Dios nos ha hablado en otros tiempos de muchas maneras por los profetas, pero en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Este texto implica que Cristo es la culminación de la revelación y la relación es con los otros profetas. En ese sentido, Jesús es la suprema palabra, el supremo mensaje de Dios, es profeta y profecía, es mensaje y mensajero. Pero también en el sentido estricto del término, Jesús aborda la escatología en muchas de sus parábolas, por supuesto de sus liberaciones, de su anuncio del reino de Dios, y también en sermones muy específicos, como será Marcos 13 o Mateo 24, en las que Jesús habla de el final de los tiempos. De ahí que algunos teólogos lo hayan a veces reducido a un profeta que como muchos de su tiempo tenía un grupo de seguidores que le consideraban así, un profeta. Por supuesto, y adelantándonos un poco, el ámbito escatológico irrumpió en la historia con la resurrección. Escatología, que es la dimensión de las cosas postreras, lo veremos la próxima semana,
no solo postreras en tiempo cronológico, sino postreras en forma teleológica, o sea, en el para qué de las cosas, la escatología irrumpe en el mundo, irrumpe en la historia con la resurrección de Cristo, porque es allí donde una dimensión ultrahistórica comienza a manifestarse aquí adentro de la historia. Entonces, con Jesús sería imposible, y con Juan el Bautista sería imposible estar de acuerdo con el judaísmo rabínico que la profecía se había terminado. Perdón, pero decía yo que el judaísmo rabínico insiste hasta la fecha, a pesar de que cree que no hay profecía, sus comentarios como el Talmud o la Mishnah, que son tratados muy extensos, tratando de explicar la escritura, no pretenden ser profecía. Claro, pretenden ser una tradición de tanto valor como el texto bíblico, pero al menos explícitamente no se aluden como profecía. Pero se sigue esperando a Elías. Por ejemplo, en el toque del shofar, hay 4 toques, 3 toques históricos. Uno de ellos es el que convoca a asamblea. Otro es el que anuncia peligro, cercanía del enemigo. El tercer toque es el de celebración, por ejemplo, de una victoria. Y el cuarto toque, que es simplemente un sonido largo, anuncia la llegada de Elías. El toque se llama el toque de Elías. También en la Pascua, en la cena de Pascua cada año, en el judaísmo se acostumbra a servir 4 copas a lo largo de la cena. Entre paréntesis se ha dicho, cuando el texto de Corintios dice, la copa que bendecimos, no se está refiriendo a que de una sola copa todos bebieron, y mucho menos en una pandemia de coronavirus, ¿no? Sino que la copa que bendecimos es una de las 4 copas que se servían. Cada quien tenía su copa, como en cualquier cena. Yo no los invito a cenar a mi casa y solo pongo una taza de café y de ahí todos tomamos un sorbito, ¿no? Cada quien tenía su copa. Y la primera copa es el Kadish, o la copa de la santificación. La segunda copa se sirve para acompañar la cena. La tercera copa se sirve después de la cena y se llama la copa del pacto, porque recuerden que en la Biblia comida es pacto, no hay comida sin pacto, no hay pacto sin comida, comida es comunión. Y por eso Jesús parte el pan para comer. Y después de haber cenado, tomó también la copa, dice, después de haber cenado, la tercera copa. Esa es la copa de la Santa Cena. Ahora, hay una cuarta copa que se sirve, ahí sí se sirve una sola copa, pero nadie la toma y se llama la copa de Elías. Es una forma simbólica, dejando también una silla vacía alrededor de la mesa, la silla de Elías. Cada familia hace eso en la Pascua, como una forma simbólica para esperar al Mesías. Y la parte final de la cena de Pascua, que es muy larga y a veces muy aburrida, si se sigue todo el rito, el niño pequeño de la familia debe salir a la puerta y mirar hacia la calle para ver si viene Elías. Y con eso cierra la fiesta. Entonces vean ustedes cómo el judaísmo actual muestra esta esperanza, al menos las corrientes que esperan un Mesías personal, porque hay corrientes reformacionales en judaísmo que ven al Mesías como una época o como al pueblo de Israel. Pero el ortodoxo sí espera un Mesías personal, individual, y tiene estos ritos en los cuales se muestra la expectativa de la llegada del profeta Elías. Pero bueno, regresemos a Juan el Bautista, que en el testimonio de Jesús es Elías, es el mayor de los profetas y es el anunciado precursor de Jehová que había de venir para preparar el camino de Jehová. Entonces, Juan el Bautista tiene una predicación muy interesante
que a diferencia de ciertas doctrinas que no aparecen más que en un versículo, las palabras de Juan están en los 4 evangelios y en el libro de los Hechos. El que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta es una parte esencial del mensaje de Juan. Diríamos que hay 2 partes en el mensaje de Juan. Arrepiéntanse para que puedan participar en el reino que está llegando. Segundo, el que aparece, el portador del reino que viene detrás de mí, les ungirá como antes eran ungidos los sacerdotes, los profetas y los reyes. Interesantísimo anuncio del nuevo pacto es el que está haciendo Juan el Bautista. Ahora, cuando Jesús aparece, la señal es precisamente que Él es el primero en quien el Espíritu Santo comienza a actuar de esta manera nueva. No es que el Espíritu Santo no estaba en el mundo, Él es omnipresente porque es Dios. En realidad se trata de una manera nueva que el Espíritu va a tratar con los creyentes a partir de Cristo, la cabeza del cuerpo. La palabra Cristo quiere decir ungido. Jesús no hace milagros antes del bautismo en agua. Jesús no hace milagros, liberaciones, ni predica antes de ser lleno del Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán, porque ese momento de la unción empieza a fungir como Cristo. Cristo quiere decir ungido, Mesías, ungido, y es allí donde se cumple Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí para, o como después dirá Pedro en su sermón, el Espíritu del Señor le ungió para. Eso significa Cristo. Ahí comienza entonces su oficio, y su bautismo en agua, es un símbolo de esa consagración sacerdotal. Ahí comienza su ministerio sacerdotal, profético y real en Cristo. Así que Cristo, como profeta a lo largo de esta tarea de 3 años en la tierra, también permite que sus discípulos realicen la tarea de ser los mensajeros de parte de Dios. Pero finalmente Cristo ha de irse, y ¿cómo quedará la tarea de la iglesia en cuanto a su labor profética en el mundo? Llegamos precisamente al libro de los Hechos y la experiencia de Pentecostés. Porque en Pentecostés los discípulos de Jesús van a experimentar lo que Jesús experimentó en el río Jordán: el bautismo con el Espíritu Santo, que les va a permitir hacer la tarea de Jesús en tanto que somos el cuerpo de Cristo. Vamos, Jesús nunca dejó de ser Dios, por supuesto, siempre Jesús es Dios. Cuando nace, cuando anda en Galilea, cuando muere en la cruz, Él es Dios. Pero no hay que olvidar y no podemos negar la naturaleza humana de Jesús. Y tenemos que reconocer que sus milagros son hechos en su calidad, en su naturaleza humana, como ungido del Espíritu Santo. Jesús no hace sus milagros porque echa mano de su naturaleza divina. Él está en un estado de humillación. Está esperando que el Padre le dé aquella gloria que tuvo con él antes. Ahora Jesús, como el Cristo, como el ungido, no hace sus obras, sino las obras que el Padre le da. No habla sus palabras, sino las palabras que el Padre le da. Y entonces, como segundo Adán, hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hace todo lo que hace por el Espíritu Santo que le ha ungido, como dice Pedro. El Espíritu del Señor le ungió para. Entonces, esta misma unción va a venir sobre sus discípulos
a partir del Pentecostés, con lo que aquel anuncio de la última cena, que viene un nuevo pacto en la sangre, a partir de la muerte en la cruz, la resurrección y la llegada del Espíritu Santo, se abre plenamente lo que podríamos llamar el nuevo pacto. Y el nuevo pacto implica, por supuesto, la gracia, pero no solo la gracia, porque en realidad, visto desde una perspectiva más meditada, Dios ha amado y perdonado al hombre por gracia desde Adán hasta el final de la historia. No puede haber otra cosa que la gracia. Pero la otra característica del nuevo pacto es, por supuesto, lo que Juan el Bautista había anunciado, que el que venía detrás bautizaría con el Espíritu Santo. Por eso el libro de los Hechos se abre con las palabras de Jesús, diciéndole a sus discípulos, la promesa que oísteis de Juan, que seréis bautizados con el Espíritu Santo, se va a cumplir. Así que quédense aquí en Jerusalén, no hagan nada, no prediquen, no se vayan, no se pongan a trabajar ni a hacer planes, no hagan nada, hasta que venga el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos, ¿no? También Jesús reiteró muy claramente antes de su ascensión lo que Juan el Bautista había anunciado. Entonces viene el Pentecostés y se junta la multitud que comienza a distinguirse por dos actitudes. Los que se burlan y dicen están borrachos y los que con sinceridad, pero no entienden qué pasa, se preguntan ¿qué quiere decir esto? Y entonces Pedro se levanta y comienza un sermón con las palabras del profeta Joel. Y vale la pena que pongamos mucha atención en las palabras del profeta Joel. Y será en los posteros tiempos que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí viene esta cualidad del nuevo pacto. El Espíritu Santo, que estaba evidentemente con toda persona que haya creído, diríamos desde el principio de la humanidad. Sin embargo, va a tener una nueva capacitación, una nueva forma de comunión con el ser humano, que Juan el Bautista, que Joel, que Jesús llaman esta plenitud del Espíritu Santo, que había sido tipificada por aquella habilidad que el Espíritu otorgaba al rey, al profeta y al sacerdote. Y entonces esto es lo que dice Joel, sobre toda carne, obviamente sobre toda carne creyente, no sobre toda carne indiscriminadamente. Los mismos discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué el mundo no puede recibir el Espíritu? Es claro que el mundo no puede recibir el Espíritu. Pero toda carne, Joel luego explica qué es toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas. Entonces aquí, sin que necesitemos al feminismo para nada, Joel está involucrando hombres y mujeres por igual en una posición de dignidad y de unción por parte del Espíritu Santo para todos, para todos. No digo todas porque todos incluye hombres y mujeres. Pastores, no caigamos en el juego del mal uso lingüístico de la ideología de género. Cuando el pastor comienza con sus hermanos y hermanas, teólogos y teólogas, ya cayó en el juego. ¿Sí? Es un uso gramatical innecesario e indebido. Joel, sin embargo, quiere dejar clara una nueva postura de igualdad ante Dios en un asunto tan importante, porque vamos a contrastarlo nuevamente. Joel lo que está diciendo es que esta unción que era exclusiva para
sacerdotes y reyes, ahora es para mujeres y para siervos, para cualquiera. Es revolucionario. Es sorprendente lo que está diciendo Joel. Pero noten ustedes la relación con la profecía. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Una señal del nuevo pacto, del derramamiento del Espíritu sobre todos, es la profecía. Y luego vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, que son formas de la profecía. Las visiones y sueños y las interpretaciones de ellos son también formas proféticas. Así que de acuerdo con Joel, esta es la bendición que caracteriza a los posteros tiempos. Por eso cuando Pedro abre su sermón, lo primero que dice, lo que está sucediendo es lo que dijo el profeta Joel. Lucas registra las palabras de Pedro en la versión griega de la Septuaginta y dice, será en los posteros días, y cita al profeta Joel. Con lo que, entre otras cosas, nos queda claro cuándo comenzaron los postreros días. Los postreros días no están en el futuro, ahora que venga la gran tribulación, no. Los postreros días comenzaron con el advenimiento, con la manifestación del Mesías, cuando vino el principio del reino a la historia. De tal manera que Pablo dice que en el fin de los tiempos, en el kairos de Dios, en el tiempo oportuno de Dios, Él envió a su Hijo. Y por eso empieza Isaías a decir, cuando habla del tiempo último, el día de buena voluntad. Y Joel y Pedro, los postreros días. ¿Y cuál es la señal de los postreros días? Que el Espíritu Santo unge al pueblo de Dios, a todos sus miembros, con la unción de los reyes, los profetas y los sacerdotes, y una capacidad y una consecuencia de esa unción es que los siervos y las siervas, los hijos y las hijas profetizan, ¿no? Seguimos en el libro de los Hechos y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el capítulo 19 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo se encuentra a unos discípulos de Juan el Bautista que no se han enterado que el Mesías anunciado por Juan ya llegó. Tampoco se han enterado que el Espíritu Santo que traería el anunciado por Juan ya se derramó. Cuando Pablo se da cuenta que ellos no saben nada de eso, les explica el cumplimiento. Ellos creen, se bautizan en agua y dice Hechos 19, 6, 5 y 6, que saliendo del agua, Pablo oró imponiéndoles las manos en la cabeza para que recibiesen el Espíritu Santo, y luego dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahí tenemos otra vez manifestaciones en el libro de los Hechos, además de la del Pentecostés, de la profecía como una experiencia que es posibilitada por esta unción equivalente a la de los profetas y sacerdotes de la antigua ley, del sacerdocio arónico. Pero además tenemos historias muy interesantes en el libro de los Hechos. Por ejemplo, Felipe el diácono tuvo 3 hijas profetisas. Y tenemos a Agabo, este famoso profeta del que ya alguien comentó la vez pasada, que le anunció a Pablo los sufrimientos.
pero también que Agabo había predicho un hambre, y una de las primeras tareas de Pablo fue ir a buscar una colecta para apoyar a la iglesia de Jerusalén. Bueno, este es un profeta Agabo que andaba con otros profetas, pero además de eso, es interesantísimo el capítulo 13 del libro de los Hechos, que comienza diciendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Es un modelo de iglesia muy distinto al nuestro. Si nosotros redactáramos un relato así, diríamos: en la iglesia que estaba en Antioquía había un pastor, había unos diáconos, había una junta de ancianos. Eso no lo conoce el libro de los Hechos, ¿no? Había profetas y doctores. A final de cuentas, este grupo de profetas y maestros son los ancianos de Antioquía. Pero lo interesante es profetas, porque es nuestro tema, ¿no? Entonces, había profetas, o sea, es una tarea, es un ministerio frecuente, común en las iglesias, que a nadie le extraña. Y entonces dijo el Espíritu Santo. Lucas es un escritor que siempre está preocupado porque el cuerpo de Cristo entienda que no puede ser el cuerpo de Cristo si Cristo no, a través del Espíritu Santo, no está viviendo realmente la vida del cuerpo. Entonces, bueno, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo. Y podríamos preguntarnos, bueno, Pablo y Bernabé, ¿qué eran? ¿Eran de los profetas o de los maestros? Más o menos fácil es colegirlo, porque Pablo, además de ser profundo teólogo, en sus epístolas se llega a presentar como apóstol y maestro de los gentiles. Pues Pablo era maestro. ¿Pero qué era Bernabé? Bueno, por lo pronto Bernabé se llamaba José, porque Bernabé era su apodo. Y Bernabé es una palabra de dos raíces arameas, Bar y Nabí. Y ya acuérdense que dijimos que Nabí significa profeta. Bar es hijo. Barnabí es hijo del profeta. Y en contexto, hijo de significa, por ejemplo, discípulo o alguien que sigue la misma conducta. Por eso cuando Jesús habla de los fariseos como hijos de la codicia o hijos de Satán, o cuando se habla en otros pasajes de los hijos de los profetas, no son sus hijos biológicos, sino sus discípulos. Barnabí o Bernabé, como hijo del profeta, era conocido, era apodado así, y luego dice en el libro de Hechos, capítulo 15, al final, cuando Pablo y Bernabé van con la carta en donde se indica que las iglesias no están obligadas a cumplir la ley, se dice que Bernabé y Pablo consolaban a la iglesia, y luego se añade: como Judas y Silas también eran profetas. Ojo, ¿no? Judas y Silas también eran profetas. Y sigue la frase: consolaron a la iglesia con abundancia de palabra. ¿Se acuerdan que me parece que vimos 1 Corintios 14:3? 1 Corintios 14:3 dice que la profecía es para edificación, exhortación y consolación. Por eso no deja de sorprendernos, pero al mismo tiempo de ser muy coherente, que el libro de los Hechos mire al profeta más que como un predictor, como alguien que consuela y alguien que anima. Y eso es precisamente lo que en el recorrido por las iglesias hacen Bernabé, Judas y Silas, respaldando la carta de los apóstoles de que no estamos obligados a cumplir la ley. Bueno, el libro de los Hechos entonces es muy profuso
en sus relatos, en los que con toda normalidad nos muestra que en la iglesia primitiva el don de profecía y el ministerio profético eran asunto común y tenían un papel de importancia en la iglesia. Ahora bien, la primera carta a los Corintios, tratando de resolver algunas dudas, pecados y abusos de la iglesia del puerto griego de Corinto, trata entre los capítulos 12 al 14 con más detalle los dones y los ministerios. Quizá no con todo el detalle que quisiéramos después de 20 siglos, porque cuando las cosas son conocidas de todos, hay detalles obvios que no hay por qué repetir, pero que ahora pues nos dejan la tarea de tenerlos que inferir, ¿no? Bueno, por lo pronto, el capítulo 12 de Corintios comienza diciéndonos que Pablo no quiere que estemos ignorantes acerca de los carismata, los dones del Espíritu Santo. No está hablando aquí de nuestras habilidades naturales, porque a veces en el ámbito actual alguien dice, bueno, yo tengo el don de tocar el piano. Bueno, ese no es un don del Espíritu Santo, es una habilidad adquirida y hay quien toca el piano mejor que nosotros en Bellas Artes y no está lleno del Espíritu Santo, ¿no? No confundir habilidades con carismas, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo insiste en algo que ya dije la vez pasada, los dones no son una caída en el frenesí, en la inconsciencia, los dones deben sujetarse a reglas, deben sujetarse a un mensaje en el que se subraya el señorío de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Y luego comienza a enumerar los dones. Y dice, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, fe, sanidades, milagros, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Si no se me pasó alguno, son 9. Bueno, hay una lista de 9 que me parece no pretende ser exhaustiva, es ante todo un ejemplo de algunos dones principales, tampoco pretende estar en un orden de importancia, es simplemente una mención de qué son estos carismas. E inmediatamente Pablo los relaciona con la naturaleza del cuerpo de Cristo, en la que él trata de hacernos imaginar como si cada uno de nosotros fuera una célula, pero obviamente cada célula pertenece a un órgano, a algún tejido de nuestro cuerpo. Una célula de la sangre, una célula del cerebro, una célula de la piel, una célula del corazón. Y entonces Pablo comienza a decirnos la necesidad que tenemos los miembros unos de los otros. Y cómo no hay unos más importantes y otros menos importantes. Si una célula de la cara se envanece porque dice, bueno, es que todos ven qué bonita soy o qué guapo soy, y tu célula de los pies, pues a ti nadie te ve. Estás adentro del zapato y a veces hasta hueles mal, ¿verdad? Sí, pero Pablo dice, no, todas las células son importantes, Dios ha equilibrado la importancia de cada uno, y lo importante, al final de cuentas, es el amor. Porque precisamente ese grandioso himno de Corintios 13 está inserto entre el 12 y el 14, que tratan de los dones. O sea, el tema del amor está dicho porque debemos reconocer que como cuerpo lo que nos une es el amor. Y el principio por el cual yo debo ejercitar mis dones es el amor. La razón, la meta para la cual debo ejercitarlos es el amor.
Ahora bien, después el capítulo 14 alude, con el final del 12 y el 14 alude más, no solo a los dones, sino a los ministerios. Digo, estos son temas larguísimos. Si alguien se interesa más por estos temas, pues le podemos mandar ya, si nos solicita, algunos videos que tengo por ahí. Pero, por ejemplo, los dones son como las herramientas y los ministerios son los oficios. Vamos, por ejemplo, yo puedo tener herramientas como un serrucho y un martillo. Pero yo no soy un carpintero y aunque a veces pueda usar mis herramientas porque esta silla se está desclavando, es claro que si yo intento hacer un librero, pues me va a quedar un adefesio. Pero hay alguien que además de tener las herramientas, tiene el oficio, ha llegado a la madurez del uso de esas herramientas y es el carpintero. Así, la iglesia, los miembros de la iglesia tienen dones, pero no todos han llegado a ser ministros. Y los ministros son, diríamos ya, más expertos en el uso de esos dones. Por supuesto, el que tenga el ministerio de profeta es porque tuvo antes la herramienta, que es el don de profecía. Quien tiene el ministerio de maestro es porque tuvo antes la herramienta, que es la palabra de ciencia, ¿no? Entonces, Pablo habla de eso en final del 12 y todo el 14, y sobre el culto. El capítulo 14, sobre todo, versa sobre los principios que deben regir el culto, la reunión de los santos. Y me limito solo a lo que dice de la profecía. Dice, la profecía debe ser el don al cual todos podrían aspirar. Podéis profetizar todos, dice Pablo. Ahora, hablando del orden que debe haber en un culto, sin embargo, insiste, pero uno por uno. ¿Por qué? Porque en la experiencia de Pentecostés o de Hechos 19 o de Hechos 10, el gozo, el arrebato de regocijo es general y todo el mundo habla en lenguas y alaba a Dios y profetiza al mismo tiempo. Sí, pero eso es una situación extraordinaria. En el culto normal, ya frecuente, el que vamos a repetir constantemente, debe haber un orden y debemos seguir ciertas reglas. El que tiene profecía, y acuérdense que profecía es un mensaje de Dios, que podríamos incluso sustituir por la palabra predicación. El que tiene una predicación, un mensaje de consuelo, de ánimo, puede ser cualquier hermano. 1 Corintios 14, 26 dice, podéis, todos ustedes cuando se reúnen tienen un salmo, doctrina, un canto, revelación, lengua, todos, porque todos somos células vivas, todos somos sacerdotes. Y si alguno de ustedes tiene una palabra, háganlo primero por turno. Ahí está la primera regla. Segundo, 2 o a lo más 3. Si somos 50, 100 personas o más y todos van a predicar, pues nunca nos vamos a ir de ahí. Pablo es prudente, no le gustan los cultos maratónicos, excepto que sea el de despedida, porque no lo van a volver a ver nunca, que fue cuando se durmió aquel que se cayó de la ventana, ¿no? Pero no, normalmente 2 o a lo más 3 predicaciones cortas. Y luego dice, y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje de parte de Dios, que puede ser auténtico, con todo y ello, debe ser juzgado. Porque el mensaje de Dios no es infalible. No es infalible no porque sea de Dios, no es infalible porque el que lo recibe se puede equivocar. Acuérdense que habíamos dicho que inspiración es que el Señor ponga en nuestra mente un mensaje. A nosotros nos toca entenderlo, expresarlo en nuestra lengua, en este caso en español,
con nuestra manera, la manera que tengamos de hablar, con el conocimiento que tengamos de las Sagradas Escrituras. Bueno, en todo este proceso de transmisión podría llegar a haber una distorsión del mensaje, de tal manera que aquí habría varias posibilidades. Una persona nos está compartiendo lo que Dios le inspiró de manera correcta. Claro, con su propia personalidad humana ya, pero es lo que Dios le inspiró. Una posibilidad es que una persona esté compartiéndonos algo de lo que Dios le inspiró, revuelto con algo que Él está poniendo de su cosecha, ¿no? Y que a lo mejor algo que Él está poniendo de su cosecha ni siquiera es bíblico. Tercera posibilidad, alguien está diciendo que Dios le inspiró un mensaje y la verdad es que Dios no le inspiró nada. Frente a estas posibilidades, dice Pablo que cuando los hermanos profetizan, todos pueden hacerlo, es válido, pero los demás tienen que juzgar. Y luego Pablo añade, y el espíritu de los profetas, sujétese a los profetas. O sea, el que habla debe reconocer la autoridad de los ancianos, de aquellos que ya tienen madurez, que ya tienen una tarea profética y que podrían exhortar y decirle, a ver, hermano, mira, esto que compartiste está bien, pero esto otro que compartiste no está bien. Y claro, puede haber un malentendido, una rebeldía y decir, no, es que ustedes son unos rebeldes porque a mí Dios me lo dijo. Y no, dice Pablo, el espíritu de los profetas, sujétese a los profetas. Si los profetas de la iglesia, es decir, los ancianos de la iglesia te dicen, eso no está bien, pues no está bien. Y no por eso nos vamos a sentir, a enojar, a ir a otra iglesia. Simplemente corregimos y seguimos compartiendo cuando Dios nos mueva a seguir compartiendo. Por supuesto que esto nos remite al tema de la inspiración bíblica, porque la Biblia no es un libro dictado, la Biblia es un libro inspirado. No hay que confundir. La Biblia es un libro divino humano. Y cuando estudiamos la Biblia, debemos tratar de reconocer y recuperar la palabra eterna, inmutable de Dios, pero reconocer también las formas culturales en las que esa palabra se recibió. Si no entendemos las formas culturales, corremos muchos riesgos. No entender el mensaje de Dios, o distorsionar el mensaje de Dios, o confundir el mensaje de Dios con una forma cultural. Y otro riesgo muy grande que corremos al considerar la Biblia como dictada es suponer que entonces cada pasaje lo dijo Dios y cada pasaje tiene la misma autoridad y entonces perdemos de vista lo que comencé diciendo de la carta a los Hebreos, que hay una progresión de la revelación en la que Cristo es la culminación de la revelación y todo pasaje debe entenderse precisamente en el lugar que ocupa dentro de esa línea ascendente. Y si no vemos esto, vamos a hacer puras malas interpretaciones, ¿no? Ahora, la Biblia como texto inspirado es infalible, es inerrante en su mensaje esencial. Claro, esto es todo un tema, lo reconozco, ¿no? Pero no estoy pretendiendo decir que la Biblia sea exacta en las formas culturales y los datos que conocían los autores humanos. Lo que estoy diciendo es que como profecía, como mensaje de Dios, en la esencia de su historia de la salvación, de su ser carta del amor de Dios, la Biblia es una revelación inspirada que no tiene error y que por tanto debe ser el parámetro de toda palabra posterior. Por eso cuando dice Corintios, y los profetas juzguen, es porque tenemos el parámetro de las Sagradas Escrituras con el que vamos a poder decirle a una persona lo que dices es correcto o no es correcto. Porque la Biblia es la palabra profética más segura
Su calidad de inspiración es tal que en lo esencial es inerrante. Por tanto, es la suprema norma de la fe. Ahora, voy a cerrar. Porque hace muchos años algunas personas criticaban a jóvenes que estaban buscando esta efusión del Espíritu Santo y que tenían mensajes de Dios. Y les dijeron, bueno, ¿para qué queremos profecía si ya tenemos la Biblia? Primero, ese es un malentendido. La profecía no está en lugar de la Biblia. Nunca ha estado en lugar de la Biblia. Miren, simplemente pensemos en María, la mamá de Jesús, en su prima Elizabeth, en Zacarías, cuando profetizaron. Lucas 1 y 2 tienen profecías de estos personajes. Si analizamos con cuidado esas profecías, vamos a ver que son un collar de versículos del Antiguo Testamento. El malentendido es que la gente cree que profecía es traer algo nuevo y por eso los supuestos apóstoles modernos presumen de la revelación más reciente, ¿no? Y a cual más descabellada, pues están más al día en su unción, en su revelación de Dios. Ese es un malentendido. La profecía no pretende traer cosas nuevas. Déjeme decirlo de esta manera más simplificada. Usted como pastor y yo estudiamos homilética más enfocada a una especie de sermón de enseñanza, pero la homilética debería dividirse en dos. ¿Quién tiene una inclinación más hacia la enseñanza de la doctrina y quién tiene más una enseñanza hacia el consuelo y el ánimo a los hermanos? Porque habemos de esos dos tipos de predicadores, ¿no? El que invitan a predicar y termina dando una clase. Y al que invitan a dar una clase y termina predicando. Hechos 13 diría, profetas y maestros. Esa debería ser nuestra homilética. Entonces, si su tarea es exhortar, consolar, bueno, el pastor se para al frente el domingo y tiene un público heterogéneo. Jóvenes y viejos, nuevos y maduros en la fe. Hermanos que andan en pecado y hermanos que andan bien. Personas incultas y personas cultas. Y personas que traen una gama muy diferente de problemas personales y familiares. ¿Qué les vamos a decir? Que les sirva a todos. Sí, ahí está la Biblia, pero la Biblia tiene 3,000 versículos. ¿De qué les voy a hablar hoy? Cuando el Espíritu nos puede guiar, cuando no es una sopa Maruchan. La sopa Maruchan es el pastor que se compra su libro de sermones y de ahí recalienta uno y ya, sale del paso, ¿no? Cuando no vamos a dar sopa Maruchan, necesitamos estudiar, necesitamos meditar, necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos guíe, nos inspire una palabra que sea profecía. ¿Qué es profecía? De estos 3,000 versículos que tengo aquí, el que yo pueda decir la palabra oportuna para la persona precisa en el momento adecuado, eso es profecía. No es que yo voy a decir algo que no está en la Biblia. Si yo digo algo que contradice a la Biblia, evidentemente eso no puede ser de parte de Dios. Lo que constituye la profecía es que yo tengo realmente una palabra de parte de Dios y por tanto va a ser suficiente y poderosa para la necesidad de aquellos que están esperando la palabra de parte de Dios. Cuando mi vida está rendida al Espíritu Santo, no solo tengo la autoridad de la palabra escrita, tengo el respaldo del Espíritu Santo que está tocando a los corazones. Y es que el pueblo de Dios, aunque no conozca la intimidad de la vida del pastor, percibe un pastor carnal, seco, frío,
a diferencia de un pastor que está viviendo rendido al Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia requiere, porque la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo, las células siguen teniendo las funciones que siempre han tenido hasta que Cristo venga. Necesitamos una palabra de parte del Señor. Vamos a dejar tiempo a las preguntas, seguramente hay muchas, y pues estoy atento. Bien, Ramón, no sé si quieres plantear tu pregunta desde ahí, Pastor Ramón. Sí, bueno, estaba escuchando en la parte primera, hermano, y me quedé con la inquietud sobre, en primer lugar, ¿por qué los rabinos empiezan a prohibir o a pensar en una especie de cesacionismo al idear o al creer que era Esdras la última parte de la profecía? Esa es la primera parte de la pregunta. Era quizás este dilema que hoy manejamos de continuismo y cesacionismo de alguna manera ya implícito, o el uso, diríamos, excesivo de la parte de la letra escrita. Ese es algo que me surgió precisamente porque finalmente el pueblo es dado a recibir esta revelación, a tener una conexión muy fuerte con los profetas y un gran respeto para el profetismo. Y es ahí una primera pregunta que me surge. Y la otra, hermano, es preguntar sobre si hay alguna influencia ya en el Nuevo Testamento, de la Kabbalah en la Apocalíptica, para poderlo también visualizar. Bueno, esas son las preguntas en una primera parte, hermano. Sí, gracias. Bueno, yo pienso que la opinión del rabinismo, y quizá no solo del rabinismo, porque antes que el rabinismo está el grupo de los escribas, ¿no? El rabinismo es de Jesús en adelante, pero los soferim son de Esdras hasta Jesús, los escribas. Es la época, siglo III después de Cristo, cuando todos los textos que se van coleccionando en los primeros 5 libros se van a atribuir a Moisés. Es decir, el judaísmo tardío y luego el cristianismo va a heredar una creencia que Moisés escribe el Pentateuco. Esa creencia no va cuajando hasta el post-exilio. Y precisamente como una manera, como una necesidad incluso de darle prestigio al texto, tanto porque decir que era de Moisés representaba antigüedad, como se relacionaba inmediatamente con las perícopas del Sinaí y el Éxodo, y todo eso, pues entonces al judío le daba esta sensación de autoridad. Entonces, si este corpus de textos que tenemos hasta el momento tiene una parte fundamental, que es la Torá, atribuida a Moisés, que no fue, en general no fue el texto más antiguo escrito, fueron más antiguos Amós, Miqueas o incluso pasajes de Isaías, pero finalmente los profetas van a quedar en la óptica de comentadores de la Torá, aunque realmente haya profetas que casi ni la mencionan o no la mencionan, ¿no? Y luego la tercera sección que todavía está cuajando en esa época, los Ketubim, la tercera sección de la Biblia hebrea. Bueno, por lo pronto, entonces el núcleo va a ser Moisés. Y la discusión entre los dos grupos más influyentes, no son los únicos, pero son los más influyentes, saduceos y fariseos, es que los saduceos aceptan solo la ley escrita y los fariseos aceptan la ley escrita más la ley oral. Esa es la gran controversia, ¿no? Tal vez los saduceos no solo aceptaban el Pentateuco, es una posibilidad, pero tal vez aceptaban todo. Lo que definitivamente no aceptaban es la ley oral. Y lo que es importantísimo para el grupo fariseo
es esa ley oral. De tal forma que para ellos la tradición que comenta el texto requiere un texto inamovible y que ya no surjan nuevas opiniones con una nueva autoridad, porque me echan a perder todo. Y eso es lo que se refleja en el rabinismo farisaico que sobrevive y que forma el Talmud. Se trata de comentar todo, de sacarle el jugo, una especie de escolástica judía medieval. Hay que sacarle todo el jugo a lo ya dicho, hay que sistematizarlo, pero no hay nada nuevo, ¿no? Entonces hay lo contrario de nuestra época, en que lo nuevo es lo que vale. La gente no se pregunta si es útil, inútil, bonito, bello, justo, injusto. Está de moda. Ayer a lo contrario, ¿no? Si no es de Moisés, ya no vale. Creo que eso fue lo que pasó, ¿verdad? La otra pregunta, ¿qué influencia puede haber de la Cábala? No, miren, la Cábala en realidad surge en el siglo X de la era cristiana. Es una corriente esotérica que recibirá herencia gnóstica, sobre todo gnóstica, maniquea también, un segundito. Una herencia gnóstica maniquea, que es una herejía que estaba en las grandes religiones monoteístas, ¿no? En el cristianismo también había cristianos gnósticos y maniqueos. En el Islam tenemos a los sufíes y en el judaísmo a los cabalistas, que además de ser dualistas, en las tres religiones comparten un dualismo ontológico, también eran hasta cierto punto panteístas porque eran emanatistas. O sea, más que una creación, ha venido de Dios una emanación de diferentes niveles. La Cábala es una teoría de las 10 sefirot que hay que remontar hacia arriba para volver a nuestra condición divina. La Cábala surge con algunos rabinos como León Hebreo en España, que escribe el libro que se llama El Zohar, que significa el resplandor. Entonces, bueno, por lo pronto, en tiempos de la apocalíptica no hay Cábala como tal, ¿no? La Cábala, al igual que la masonería y otras corrientes esotéricas, presume de una antigüedad que no tiene. La Cábala actual dice poseer la tradición oral, la ley oral que viene desde Moisés. Que les vaya a creer los de su casa, ¿no? ¿Quién va a atender eso? ¿Sí? Eso presumen los cabalistas. Por supuesto que también van a usar la numerología, es decir, la gematría, pero en un sentido muy aberrante de suponer que cada letra tiene un valor numérico eterno y por tanto es un secreto de las cosas escondidas en el texto, especialmente en la Torá. Olvidando que el hebreo es una lengua humana, que las letras fueron adoptadas en Babilonia, que el signo y valor numérico de las letras es absolutamente convencional entre romanos, griegos, arameos, babilónicos, judíos, etcétera, etcétera, y que no tenemos un texto inamovible, sino una serie de variantes textuales en las cuales sería imposible decidir cuál sería el texto clave para descubrir los secretos, ¿no? O sea, hay muchísimas aberraciones allí que podríamos comentar en otro momento, ¿no? Pero la apocalíptica sí utiliza un nuevo recurso. No es tan nuevo, pues está a lo largo de toda la Biblia, pero quizá de manera más intensa. Los números. Los números en la Biblia pocas veces tienen una función aritmética. Cuando la Biblia dice que Salomón tuvo 1000 esposas, no va a imaginar una lista, ahí están las 1000. Y quiere decir un montón, nada más eso quiere decir. Muchos. Detrás de eso lo que quiere decir es que Salomón era el rey más poderoso del mundo y que era tan machín y tan rico que podía tener 1000 esposas, ¿verdad? Pero eso es todo. Y entonces la Biblia siempre está hablando de esta función simbólica de los números
claro, la apocalíptica las va a llevar a un nuevo nivel, ¿no? De críptico. Solo el que está familiarizado lo puede entender. Código. Bien, Jorge Isaac, habías preguntado algo en el sentido de que si aún existen apóstoles, decías, ¿no? Miren, si entendemos que es un apóstol, o sea, primero hay que entender, ¿no? Apóstol significa enviado. Hubo enviados antes de la muerte de Cristo, especialmente 12, que van a tener además un papel simbólico de las 12 tribus de Israel. Pero dice Lucas, envió el Señor otros 70. Entonces hubo muchos enviados, ¿no? Ahora, cuando Jesús asciende y manda el Espíritu Santo, Efesios 4:11 dice que cuando Él subió dio dones a los hombres, es decir, hay apóstoles después de la ascensión. No debemos confundirlos con los apóstoles anteriores. Los apóstoles después de la ascensión podríamos llamarles del Espíritu Santo, porque Hechos 13 indica, dijo el Espíritu Santo, enviadme a Bernabé y a Pablo. Es decir, es el Espíritu Santo quien envía. ¿Y qué hace Bernabé y Pablo? Predicar el Evangelio, fundar iglesias, fortalecer las iglesias. Si hoy un hermano es un evangelista, funda iglesias, fortalece iglesias, pues es un apóstol, es un enviado. No debemos malentender con otras doctrinas que están de moda. O sea, un apóstol no es un general, no es alguien que tiene entonces una autoridad y una dignidad que los demás no tienen. Tampoco la Biblia habla de que cada iglesia tiene su cobertura. A ver, ¿cuáles eran las iglesias de la cobertura de Pablo? ¿Cuáles estaban bajo la cobertura de Pedro? Eso no existe. Los apóstoles siempre van, cuando menos de 2 en 2, a veces 3, a veces 4. Las cartas de Pablo siempre están firmadas por él y alguien más. Pablo y Silas, Pablo y Timoteo, Pablo y Sóstenes. Entonces, no hay una jerarquía. Apóstol no es una jerarquía. Es cualquier pastor, cualquier anciano, cualquier predicador que es llamado a una tarea extra local, salir de su localidad para llevar el evangelio. Eso es un apóstol verdadero en el sentido actual. Por supuesto que la diferencia siempre estribará en quién está realmente rendido al gobierno del Espíritu Santo y quién no. Sí, ok. Muchas gracias. Yo creo que la pregunta iba en función de la corriente de los neoapóstoles, ¿no? Que lo ven como un grado de autoridad y no como un grado de servicio, ¿no? Creo que eso ha habido un cambio de paradigma, se cambia del Dios soberano al Dios al que le puedes ordenar, ¿no? Entonces es interesante todos esos cambios que se dan, pero que están muy alejados de la verdad bíblica. Gamaliel dice el papel, Gamaliel, ¿quieres externar? No, a ver, estás aquí todavía, veo tu pregunta aquí. Sí, solamente preguntarle al doctor Cristian, de hecho un saludo doctor, Dios te bendiga mucho, siempre es un privilegio y una oportunidad muy grata escucharte. Referente a la labor profética del Nuevo Testamento que contempla mujeres como las hijas de Felipe, un poco hablar de esa función que se desempeñaba en la iglesia primitiva, ¿no? Sin la pretensión de las tendencias feministas que exacerban, ¿no?, el papel de la mujer con una situación, ¿no?, de desplazamiento, ¿no? ¿Y cómo sería esta función en los contextos de esa iglesia primitiva, ¿no? ¿Y por qué la iglesia del día de hoy, que se precia de ser una comunidad de laicos, solo coloca la función ministerial en una jerarquía ministerial varonil? Ok, voy a aprovechar que estamos entre pastores para tocar temas escabrosos que no tocaría en el púlpito porque pues no se trata de escandalizar a los hermanos, ¿no? Solo reiterando lo que nos hace favor de indicar el pastor Isaac, es cierto, los nuevos apóstoles a veces son falsos. Él mismo nos indicó la vez pasada que si hay falsos, pues habrá verdaderos, ¿no? Hay verdaderos y hay falsos.
o cuando menos algunos que tal vez no sean falsos, pero que han desvirtuado la tarea apostólica para convertirla en una jerarquía, primero, donde todos me sirven y todos me obedecen, donde yo me enriquezco de las ofrendas de todos, donde, y creo que esto puede ser de lo peor, donde yo recibo nuevas revelaciones. Y esas revelaciones implican doctrinas que no están en la Biblia. Ya dijimos que profetizar es posible, pero lo que están haciendo ahora es plantear doctrinas, proponerlas que no están en la Biblia y que contradicen la Biblia, como los decretos, la guerra espiritual, la teología de la prosperidad, y bueno, ya en Internet es un mar de cosas increíbles, descabelladas, que bueno, no acabaríamos pues yo creo que ni de enlistar, ¿verdad? Por eso la necesidad siempre de que la lámpara, la palabra profética más segura, sea siempre la norma suprema de la fe. Y esto es algo que los apóstoles hicieron porque nunca predicaron algo que no pudieran probar con las escrituras de la ley y los profetas. Esto es algo que la Reforma hizo porque su lema fundamental es la sola escritura como norma normans non normata. O sea, la regla de todas las reglas que no está sujeta a otra regla. Así que sí, puede haber misioneros, apóstoles, servidores, plantadores de iglesias, pero un apóstol que está desvirtuando el modelo neotestamentario. O es un apóstol errado o no es un apóstol y es un fraude, ¿no? Bueno, viniendo a la opinión del pastor Gamaliel, gracias hermano, un saludo muy, muy fraterno también. Miren, el tema de la mujer debe encontrar un perfecto equilibrio y esto nos remite a Génesis. En Génesis, la autoridad, sujeción, no son resultado de la caída. Creo que ahí empieza a veces el malentendido. La autoridad, sujeción está antes de la caída. Porque, dice Pablo, Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. Porque la mujer es tomada del costado y dice, le haré ayuda idónea. Entonces, la relación autoridad-sujeción es una es una relación en sentido más allá de la cultura. Porque las ideologías relativistas quieren decirnos que es cultural, no es cultural. Es en primer lugar espiritual porque es una decisión de Dios en el diseño de la creación. Segundo, es una razón biológica por las diferentes funciones y constitución anímica y física que tenemos hombres y mujeres. Ahora, ¿en dónde estuvo el problema? El problema estuvo en la caída cuando la autoridad se desvirtuó. La autoridad y la sujeción, ambas, se desvirtuaron hacia dos extremos. La autoridad se desvirtuó hacia el extremo del señorío y del abandono de la autoridad. Y la sujeción se desvirtuó hacia el extremo del servilismo y al de la usurpación. Vamos a analizarlo rápidamente. Adán se volvió señor, pero egoísta, tirano sobre la mujer. Y esa es la historia del maltrato de la mujer, que no negamos, que reconocemos perfectamente y que incluso hay que ayudar a algunos hermanos a superarla. Pues muchos hermanos en Chiapas, por ejemplo, tienen fe, han sido perseguidos, han sido fieles, pero a la esposa la siguen tratando con la chancla, ¿no? Entonces, el señorío. Y toda la historia de discriminación, maltrato, menosprecio a la mujer. Pero está el otro extremo, el hombre que abandonó la autoridad, porque también muchos hombres abandonan la casa, se desentienden de los hijos, o muchísimas mujeres dominan al marido, al grado que en reuniones de pastores hemos tenido que hacer la broma por algunos. Bueno, está bien, hermanos, ya acordamos esto, ahora vamos a orar, a ver qué dice tu mujer, ¿no? Usted lo sabe. Entonces,
el Señor le dice a Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Ahí está el abandono de la autoridad. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Por un lado, el hombre es tirano y por otro abandona su responsabilidad. La autoridad, en cambio, la autoridad que Dios delegó al varón, como toda autoridad que Dios da, debe entenderse como amor protector. ¿Cuál es la tarea o qué es la autoridad del varón? La responsabilidad que tiene de amar, proteger y sustentar. Punto. La mujer, ¿qué es la sujeción? La sujeción es también el amor que se goza al compartir una vida y una tarea con el otro. Eso es la sujeción. Pero la sujeción también se desvirtuó hacia los dos extremos. El del servilismo irracional, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces no solo el hombre maltrata a la mujer acepta ser maltratada, es incapaz a veces de independizarse. Yo he llegado al punto de decirle a alguna hermana, ya no venga a pedirme consejo, cada vez que viene me cuenta lo que hizo el marido y usted no hace nada de lo que le hemos aconsejado, quiere decir que le gusta, ya no venga. No, sí es la mujer. Y el otro extremo, el feminismo. Eva fue la primera feminista engañada por la serpiente. Eva fue la primera feminista. La usurpación de la autoridad. Yo no quiero estar sujeta a Dios. La serpiente dice que yo puedo ser soberana. Yo no quiero estar sujeta a Adán. En todo caso, que Adán haga lo que yo le digo. El feminismo retratado hace cuando menos 2600 años, ¿no? Entonces, traigamos eso a nuestro tiempo. ¿Cómo reparamos los abusos del machismo, los abusos del hombre que abandona? ¿Cómo reparamos la mujer que se somete indebidamente? ¿Cómo reparamos a la mujer que se impone sobre el hombre? Solo hay una solución: volver al orden de Dios, a la verdadera sujeción y a la verdadera autoridad. Ahora bien, la relación sujeción-autoridad no implica una diferencia en dignidad. Esto la corriente sacerdotal lo dejó muy claro desde Génesis 1:26. Hizo Dios al Adán, Ish e Isha. Ahí Adán tiene la connotación de todo el género humano, dividido en la misma categoría, el Ish y la Isha. Hizo Dios al Adán, Ish e Isha, a su imagen y semejanza. Entonces, la distinción de funciones, como que la mujer tenga hijos y el hombre no, como que la mujer tenga vagina y el hombre tenga pene, no hace que uno sea más digno que el otro. Simplemente que nos toquen funciones diferentes y papel diferente en la organización social y familiar. Pero nuestra dignidad es la misma, primero, en tanto que ambos somos exactamente imagen de Dios. Hombres y mujeres somos igualmente pecadores. Antes se pensaba que las mujeres no eran tan pecadoras. Estaba viendo una película española de ficción en que si las mujeres gobernaban el mundo, iba a haber paz. No, pues ya desde Margaret Thatcher hasta las feministas locas que andan destruyendo la historia, porque dije que la moda, lo nuevo es hoy el valor fundamental, hay que destruir la historia, y ya habíamos hablado, creo, de la categoría de la historia como categoría de la revelación. Por eso las teólogas feministas no pueden ser en el fundamento verdaderamente cristianas, ¿sí? Aquí tenemos un caso, pues, de que se confunde la diferencia de funciones con la dignidad. Somos igualmente dignos porque cuando Dios nos ama, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿A quién amó tanto? Hombres y mujeres. ¿A quién está salvando Cristo? Ese amor supremo que ya no puede ir más allá es para hombres y mujeres. No puede ser diferente. Cristo no puede haber muerto más
por los hombres y menos por las mujeres, porque la muerte es la muerte, no se puede morir más o se puede morir menos. Entonces, la dignidad a semejanza de Dios, pero también la muerte de Cristo, el pecado que cometemos hombres y mujeres por igual, y el llamamiento de Cristo, que Pablo dice, en Cristo no hay judío ni gentil, ni hombres ni mujeres, porque cuando el Espíritu Santo se derrama, y como lo había profetizado Joel, cae por igual sobre hombres y mujeres, entonces en ese sentido no hay diferencia. Sí hay diferencia, sigue habiendo diferencia en las funciones. Que la mujer sea igualmente salva, llena del Espíritu como el hombre, no significa que no tenga que obedecer al marido y que el marido no tenga que amarla y protegerla. Y eso lo trasladamos a la iglesia. No significa que los ministerios varones no tengan que tener una guía y cuidado sobre los ministerios femeninos. Puede llegar a haber hermanas que prediquen y que participen ampliamente en el evangelismo, en las misiones, pero si un hombre, no es lo ideal que un hombre gobierne una iglesia, porque la Biblia siempre nos habla de ancianos en plural, mucho menos sería ideal que una mujer gobernara una iglesia. Por poner un caso así aleatorio, un consistorio donde hubiera 5 ancianos y 2 ancianas, sería el ejemplo de algo muy equilibrado, donde hombres y mujeres participan. Y las mujeres, por supuesto, en función de sus tareas, pueden servir y hacen muchas cosas que hacen los hombres. La mujer profetiza, puede tener palabra de sabiduría, puede tener don de sanidades, porque hay otro malentendido a veces que ha dividido a la iglesia, a algunas denominaciones, si la mujer debe ser ordenada. Creo que esto nos lleva a la última parte del comentario del pastor Gamaliel. ¿Por qué siendo una iglesia de laicos dejamos reducido el tema a los ministros? Porque la reforma nunca terminó de transformar esta idea católica. En el catolicismo están los sacerdotes y los laicos. Por eso existe un sacramento del orden sacerdotal. El que recibe el sacramento del orden sacerdotal tiene unos poderes y una dignidad que los demás no tienen. Puede realizar los sacramentos que los demás no pueden hacer. Y entonces la iglesia evangélica, excepto ciertos grupos anabaptistas, se quedó con la misma idea. Y aunque decimos que solo tenemos 2 sacramentos, bautismo y santa cena, en la práctica tenemos más. Porque si no han orado por un pastor para ordenarlo, no puede dar los sacramentos. Pues entonces ya tenemos también sacramento del orden sacerdotal y estamos olvidando una verdad del Nuevo Testamento, que Cristo nos hizo un reino de sacerdotes a todos, hombres y mujeres. Entonces, hombres y mujeres somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres estamos autorizados para hablar directamente con Dios, para que Dios nos hable por la Biblia directamente. Hombres y mujeres estamos habilitados para predicar y bautizar, porque esa es la orden de Jesús. Hombres y mujeres recibimos el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo y los dones. Pues no hay diferencia, la única diferencia es en funciones que se tienen que distinguir por cuestión de orden y por cuestión de capacidades. Ahí sí son capacidades diferentes, ¿no? Las capacidades de una mujer son diferentes a la del hombre. Digo, tratando de abreviar así muy apelmazadamente, ¿no? Ya dijiste cosas que no debía haber dicho. Muchas gracias, doctor. Bien. Vamos, alguien me pregunta aquí el tema de cómo conseguir los videos que tú mencionaste, Cristian, de los dones, algo así, ¿no? Si gustan, les dejo un correo. Museo Maná. Anótenlo, Museo Maná. Museo Maná @ yahoo.com.mx. Lo puse en el chat también. Está en el chat. En el chat lo puse, sí. museomana@yahoo.com.mx. ¿Ya lo copiaron? Sí. Los interesados e interesadas en esto.
Ya nos pusieron ahí también los que quieren ver la parte 2 de adivinación o profecía. El próximo martes estaremos cerrando el ciclo de conferencias o pláticas, charlas, diálogo con Cristian. Les comento, va a haber una charla, pero es el viernes a las 9 de la noche con el maestro Sergio Cárdenas y vamos a abordar un poquito el tema de la música en la iglesia. Sergio Cárdenas, algo que ha aportado la iglesia presbiteriana no solamente a México, sino al mundo, ¿no? El director de la orquesta de Mozart, que dirigió Mozart, la del Cairo, la Sinfónica Nacional, entre otras. Es un músico, pedagogo y maestro en dirección orquestal. Tiene una trayectoria interesante. Vale la pena estar por ahí. Si a alguien le interesa, le podemos hacer llegar el link para que se sume. Va a ser el viernes a las 9 de la noche, hora del centro del país. Esa hora ya ni los pastores oran. Entonces, es un buen tiempo. Sí, Cristian. Bueno, perdón, para cerrar, quisiera añadir brevemente, la profecía hoy puede ser mal entendida también, por ejemplo, cuando se le da ya no solo este cariz neopentecostal de adivinar, de hablar del futuro, de manipular a la gente diciendo que Dios dijo, ¿no? Esa es una forma de desvirtuar y abusar de la profecía. Pero otra es la teología de la liberación, que lleva la profecía a un plano exclusivamente político y pretende emular el papel de los profetas, oponiéndose políticamente a ciertos gobiernos. Es cierto que el creyente no está a favor, ni debe estar a favor, ni en contra de un partido, ni de un gobernante, sino de la justicia. Venga de quien venga. Si este gobernante hizo algo justo, hay que reconocerlo. Si hizo algo injusto, hay que estar en desacuerdo. Y lo mismo con cualquier partido. Pero no reducir la palabra profética que tuvieron Amós y los demás profetas de denuncia de la injusticia como si esa fuera, y en el plano político, casada además con el marxismo, fuera el único papel actual de la profecía. Esa es otra desviación. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar para el próximo martes y yo no sé si tendrías en mente, Cristian, hacer alguna recomendación bibliográfica que creo valdría la pena para los hermanos. Van a tener los videos y podremos ir ampliando un poquito más también. Es un curso corto. En el mes de octubre también tenemos el tema de teología y teología reformada, todo el mes de octubre. Vayan apartando en estas horas y luego tendremos un curso ahí con el doctor Larry Trotter de revitalización y plantación de iglesia para el mes de noviembre. Vayan apartando los tiempos. Y además, pues, es algo que el presbiterio está haciendo como parte de su contribución a la superación ministerial desde nuestra perspectiva, que creemos que habrá de fortalecer el ministerio. Vamos a concluir con una oración. Joca, ve, despídenos con la oración final entonces, Joca. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, estamos muy contentos y alegres de poder aprender juntos y ver cómo tú estás moviéndote hoy en día en diferentes maneras, pero saber que tu palabra, Señor, no queda olvidada ni queda sin un mensaje salvador, un mensaje para hoy en día, para cada uno de nosotros y de nuestros hermanos, hermanas y la comunidad. Te pedimos que tú nos ayudes a analizar, a ver, Señor, a poder aprender y discernir los llamados de hoy en día que tienes para la comunidad. Señor, pon nuestros corazones sencillos para escuchar tu voz. Sé con cada uno de nuestros hermanos que ha estado presente
y que hemos podido aprender y renovar aquello de lo que tú nos has hablado en diferentes tiempos. Gracias por la vida de nuestro hermano Cristian y síguelo prosperando y ayudándolo en el ministerio que está realizando. Y a nosotros que vamos a seguir en nuestras diferentes actividades, Señor, que cada cosa que hagamos sea para glorificar y bendecir tu nombre. En especial también estamos poniéndote la vida de Yair, el hijo del pastor Oliverio. Sabemos que ha estado delicado y que está ahorita en el hospital. Dirige a los doctores que lo están tratando y pon paz en su corazón y también en de su familia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos el próximo martes 12 p.m. hora de la Ciudad de México. Dios les bendiga.